Las ofertas son descuentos que puedes compartir con tus clientes en Facebook para animarlos a comprar en el sitio web, en la tienda física o en ambos lugares. Ten en cuenta que no puedes editar o eliminar una oferta una vez creada. Ahora vamos a crear una oferta en el administrador de anuncios. Vamos a crear nuestra campaña. Para usar esta función, elige un objetivo de tráfico, conversiones o tráfico en el negocio como objetivo del anuncio y haz clic en continuar. Cuando estás en la parte del conjunto de anuncios, va más abajo y activa la opción oferta. Elige la página Facebook en la que quieras crear el anuncio sobre la oferta y haz clic en crear oferta. Una ventana se va a abrir para configurar tu oferta. Aquí tienes varios campos donde puedes llenar la información necesaria. Por ejemplo, en el título de la oferta yo puse 30% de descuento sobre el curso de Google Ads. Puse también detalles. Descubre mi método secreto para generar 10 veces más de conversiones. Aquí puedes ver por la derecha, visualizar cómo se ve. Puedes poner una fecha de finalización de tu promoción con una hora de finalización. Más abajo puedes poner la opción para canjear tu oferta. Si es solo online, puedes poner la URL o online y en la tienda también. Aquí, si quieres hacer una promoción masiva, puedes elegir la opción sin código. Pero también puedes poner un código específico, como promo enero, y si quieres también puedes subir códigos únicos aquí con esta opción. Entonces aquí tienes la opción de crear códigos promocionales únicos, por ejemplo, envío gratuito, o códigos de barra a tu anuncio sobre oferta en el administrador de anuncios. En ese caso, cada persona que guarde tu oferta tendrá un código promocional o código de barras distinto para usar al momento del pago. Entonces, ¿cómo hacer este proceso? Primero, descarga la plantilla CSV, luego agrega tus códigos únicos en la plantilla, y luego puedes dar un clic sobre Subir CSV y selecciona el archivo CSV o text que incluya los códigos únicos de tu oferta. Segundo, puedes limitar el número de personas que pueden ver tu oferta. Si creas un anuncio sobre una oferta, puedes ingresar una cantidad en el campo total de ofertas disponibles para limitar el número de personas que pueden verla. Para promocionar un número ilimitado de ofertas, deja este campo vacío. Si quieres limitar el número de personas que pueden ver tu oferta, recuerda lo siguiente. Primero, cuando se alcance el número de ofertas disponibles, la entrega del anuncio se detendrá y ya no se podrá guardar la oferta. Segundo, si decides usar códigos únicos con tus ofertas, el total de ofertas disponibles no pueden ser superior al número de códigos únicos que hayas subido. También aquí puedes impedir que se comparta tu oferta. Si creas un anuncio sobre una oferta con el administrador de anuncios, puedes ocultar la opción compartir. Al ocultar la opción compartir, es más probable que solo tu público objetivo vea el anuncio sobre oferta. Si ocultas aquí la opción compartir, aquí va a desaparecer el icono. En este caso, las personas no podrán compartir tu oferta mediante. Sin embargo, las personas todavía podrán copiar y pegar el enlace, así como etiquetar a sus amigos en los comentarios, por lo que es posible que otras personas que no pertenezcan al público objetivo vean la oferta. Cuando acabes de configurar tu oferta, puedes dar un clic en Crear.